Vamos a crear una base de datos Access con varias tablas relacionadas. De ejemplo, abriremos Access, introduciremos un nombre para la base de datos y una ubicación. Pulsaremos en el botón crear. Access por defecto nos crea una tabla vacía para que introduzcamos los campos. Cerramos, pulsamos en crear, diseño de tabla. En primer lugar vamos a crear una tabla de factura, una tabla de línea de factura y una tabla de clientes. La tabla de factura siempre contendrá un campo llamado código, que será la clave principal de tipo autonumérico. Seleccionaremos y estableceremos como clave principal un campo número de tipo texto con tamaño 20, un campo fecha para la fecha de la factura de tipo fecha hora, formato podemos introducirle el que deseemos, un campo importe con el importe total de la factura de tipo de datos moneda y un campo código cliente que contendrá el valor del campo clave principal de la tabla cliente que crearemos más adelante. En este caso será de tipo numérico también, puesto que el autonumérico es de tipo numérico. Y aquí crearemos todos los campos que queramos para la tabla factura. Como ejemplo, estos campos serían los que vamos a utilizar. Cerramos la tabla, le decimos que si queremos guardar los cambios, especificamos un nombre, por ejemplo factura. Y ahora vamos a crear una segunda tabla desde la pestaña crear, diseño de tabla, igual que antes, código de tipo autonumérico, clave principal. Y ahora esta tabla será la tabla que contenga las líneas de la factura. La factura tendrá como una especie de encabezado que será los campos que hemos introducido anteriormente, fecha, importe, código de cliente, y esta tabla contendrá todas las líneas de la factura. Puede tener una o varias, o ninguna. Por lo tanto, deberemos relacionar ambas tablas y para ello utilizaremos el campo código factura de tipo numérico, y en este campo se almacenará el código de la factura a la que haga referencia esta línea. Introduciremos el resto de campos para la línea, los típicos, concepto, tipo texto, con 100 caracteres por ejemplo, cantidad, si vamos a utilizar facturación de productos o artículos, tipo numérico, precio, de tipo moneda, e importe de la línea, de tipo moneda. Guardamos estos cambios. Esta será la tabla factura línea. Y la tercera tabla que vamos a crear para los clientes, código de tipo autonumérico, clave principal, nombre, texto con 100 caracteres, por ejemplo, CIF, texto con 20 caracteres y todos los datos que queramos para el cliente, dirección, mail, etc. Guardamos, introducimos un nombre, por ejemplo cliente, y ahora vamos a realizar las relaciones entre las tres tablas. Para ello podemos irnos a herramientas de base de datos, relaciones, agregamos las tres tablas y establecemos las relaciones que van a tener. La factura, digamos que es la principal. Factura línea irá relacionada con la tabla factura por el código que sería clave principal de la tabla factura,
relacionado con el código factura, que sería clave foránea de la tabla factura línea. En este caso vamos a exigir la integridad referencial, de forma que si se produce alguna modificación en alguna de las tablas se actualiza en la otra, y si se elimina, por ejemplo, una línea, un registro de la tabla factura, se eliminarán todas las líneas de la tabla factura línea que hagan referencia a esa factura. Eso es lógico para que no quede ninguna línea de factura que no tenga relacionada una factura. En el tipo de combinación vamos a elegir la segunda, que es incluir todos los registros de la tabla factura y solo aquellos registros de la tabla factura línea donde los campos combinados sean iguales. Pulsaremos en crear. Aquí se establece una relación de uno a muchos, de forma que la tabla factura será un registro y la tabla factura línea puede tener uno o muchos registros relacionados con esa tabla. Para el cliente haremos lo mismo, estableceremos la relación utilizando en este caso la clave foránea de la tabla factura código cliente, relacionándola con la clave principal de la tabla cliente, que sería el código. Marcaremos exigir integridad referencial y actualizar cambios en cascada, pero no eliminar, de forma que si eliminamos un cliente no se eliminarán las facturas. En el tipo de combinación vamos a dejar la primera, incluir solo aquellas filas donde los campos combinados de ambas tablas sean iguales, porque no queremos especificar una relación de una a muchos. Cerramos las relaciones, guardamos los cambios. Y ahora, para introducir los datos, para que sea más cómodo, lo normal es usar el formulario. Directamente se podría, pero obviamente no es la forma idónea, abriendo las tablas y introduciendo los datos desde aquí. Para crear un formulario pulsaremos en crear, diseño del formulario, indicaremos pulsando en este rectángulo negro, doble clic, aparecerá la hoja de propiedades de este formulario y en primer lugar indicaremos el origen del registro, desde donde especificaremos qué tabla será la que alimente el formulario, por ejemplo la tabla factura. Y ahora, para introducir los campos en el formulario, pulsaremos en agregar campos existentes y arrastraremos hacia la izquierda los campos que queramos agregar. Por ejemplo, el número de factura. El código no lo vamos a mostrar porque es un autonumérico y no tiene mucho sentido. La fecha de la factura, el importe de la factura, esto lo podremos colocar como queramos, obviamente. Lo normal es alinearlos un poco y demás. Para un ejemplo será suficiente con esto. En el campo código cliente lo normal es mostrar un desplegable con los clientes de la tabla clientes, que lo haremos más adelante. Guardamos los cambios, introducimos un nombre para el formulario. Vamos a crear un segundo formulario para las líneas de factura y ahora utilizaremos una opción que tiene Access, que permite arrastrar un formulario dentro de otro para el maestro detalle, que se llama, para mostrar de una factura las líneas de factura. Para ello creamos un segundo formulario con el botón crear, diseño del formulario, lo mismo que antes, mostramos la hoja de propiedades, en el origen de registro va a ser factura línea, agregar campo existente, aquí vamos a mostrar el concepto, la cantidad, el precio y el importe. No lo vamos a ordenar porque este formulario lo mostraremos en vista de hoja de datos, con lo cual no es necesario ordenarlo. Cerramos el formulario, guardamos los cambios, le ponemos un nombre. Y ahora cerramos este formulario, abrimos el de factura en vista de diseño, botón derecho, vista de diseño, y vamos a agregar el formulario de factura línea
lo arrastraremos a este formulario de factura, de forma que Access nos inserta un subformulario dentro del formulario principal y le vamos a decir en el subformulario que lo muestre en forma de hoja de datos, haciendo doble clic como antes en el recuadro negro. En vista predeterminada vamos a seleccionar hoja de datos, guardamos los cambios y hacemos una primera prueba ejecutando el formulario de factura con doble clic. En el campo fecha automáticamente nos muestra un componente de fecha. En la parte de abajo podremos introducir las líneas de la factura. Ahora hemos creado la factura 1, concepto, crearemos todas las líneas que queramos para la factura 1 y ahora vamos a crear una segunda factura pulsando en la parte de abajo en la barra de botones de navegación, el botón de nuevo registro, una segunda factura con el número 2 para que veamos cómo se comporta Access de forma automática, puesto que ya hemos establecido la relación entre la tabla factura línea y factura. Vale, aquí voy a crear solamente un concepto y si nos movemos por la tabla factura, automáticamente ha hecho la relación entre la tabla factura línea y la tabla factura, de forma que en la factura 1 me muestra mis dos conceptos y en la factura 2 me muestra el concepto que he creado para ella. Esto lo hace de forma automática. Si nos vamos a la tabla factura directamente, factura línea, lo que ha hecho Access automáticamente por medio de nuestra relación es asignar el código que le corresponda de factura a la tabla factura línea para que sepa a qué línea de factura, a qué factura hace referencia. Para mostrar un desplegable en el formulario de factura que nos muestre los clientes de la tabla cliente, nos iremos a la tabla factura, botón derecho, vista de diseño, seleccionaremos el campo código cliente, que es el que nos interesa y guardará el valor del código cliente seleccionado. En la parte inferior pulsaremos en búsqueda y en mostrar control seleccionaremos cuadro combinado. En el origen marcaremos tabla consulta. En el origen de la fila, en el desplegable seleccionaremos cliente. Y la tabla cliente, si recordamos, tenía varios campos: código, nombre de cliente, etcétera. La columna dependiente para nosotros será la 1, que es el código, y el número de columnas a mostrar será 2, para que muestre el nombre. En el ancho de columnas haremos un pequeño truco especificando 0 centímetros para la columna dependiente, que sería el código que no necesitamos que aparezca, y por ejemplo 10 centímetros para la columna nombre, que sí queremos que aparezca. Guardamos estos cambios en la tabla factura y ahora si nos vamos al formulario de factura en la vista de diseño y agregamos el campo código de cliente, nos muestra automáticamente un combo con un desplegable que si ejecutamos ya el formulario para probarlo, haciendo doble clic, automáticamente ya nos muestra los clientes de la tabla cliente para seleccionarlos para la factura actual. Si creamos una nueva factura, por ejemplo, antes de crearla vamos a agregar un nuevo cliente. Ahora creamos una nueva factura, ponemos el número que queramos, fecha, el cliente. Ahora acabamos de ver que no se actualiza si no cerramos la tabla y volvemos a abrirla. Aquí ya sí que nos aparece el cliente que acabamos de crear. Y de esta forma
Obviamente el diseño no está bien, debería arreglarse un poco, pero básicamente acabamos de crear una base de datos con 3 tablas enlazadas de forma automática para introducir facturas, líneas de factura y clientes. Si hacemos algún cambio en el nombre de un cliente, en la tabla cliente, que ya está asignado a alguna factura, veremos que automáticamente cambia el nombre.